Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal y sean todos bienvenidos a la competición más bonita del mundo. Comienza la Champions League 2020-2021. Este jueves ha tenido lugar el sorteo, el gran sorteo de la fase de grupo de la Champions League. Aquí lo vamos a estar conociendo absolutamente todo. Vamos a estar grupo por grupo pues analizando, breve análisis y también breve predicción de cada uno de los grupos, y además vamos a estar informando de los premios de la UEFA, los premios a los mejores futbolistas de esta temporada en Europa. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la Liga de Campeones lo tienes aquí en Yo Hablo Fútbol. Antes de continuar, quiero invitarte a que si eres nuevo por aquí, primero me lo dejes. Daguito, soy nuevo. Y además, por supuesto, que te suscribas ahí en el botoncito rojo y actives la campanita para que te notifiquen de cada uno de nuestros videos. Además, quiero pedirle a toda nuestra comunidad, por favor, vamos a estar haciendo videos de cada uno de los grupos a partir de esta semana. Grupo A, Grupo B, Grupo C, con el calendario completo, con análisis partido a partido, quizás con invitados. Pero en este video quiero que ustedes sean los protagonistas. Quiero que me dejen en los comentarios desde ya cuáles son sus predicciones, sus dos clasificados para cada uno de los 8 grupos, para poder ver y poder también pues retroalimentarnos y poder dar esos resultados en cada uno de los análisis que hagamos grupo a grupo en el resto de la semana. Dicho esto, vamos a conocer entonces primero quiénes fueron los ganadores de los premios de la UEFA 2019-2020. El portero del año no podía ser otro, Manuel Neuer del Bayern de Múnich. Ya saben, el mejor portero de la Champions, ganador de la Champions, pero además fuera de la Champions, ganador absolutamente de todo. Merecido, esperado, Manuel Neuer, el portero del año de la Champions League. El mejor defensor, Joshua Kimmich, un fenómeno también del Bayern de Múnich. Te puede jugar lo mismo central que lateral, que medio centro. Es más, estuvo siendo utilizado en toda la temporada en el medio, pero al final de la Champions tuvo que asumir ante la ausencia de Pavard ese lateral derecho y lo hizo, por supuesto, su posición natural excelentemente. Así que Joshua Kimmich, el mejor defensor de la Champions League 2020. El mejor mediocampista, pues aquí vino la ruptura de la hegemonía del Bayern de Múnich. Kevin De Bruyne, el mejor mediocampista del mundo, no solo de Europa, el mejor mediocampista del mundo. Este futbolista, bueno, ¿qué vamos a hablar de Kevin De Bruyne, el futbolista del Manchester City, que a pesar de no haber ganado la Champions, ahí está nombrado por la UEFA mejor mediocampista de la Champions League 2019-2020. Y el delantero, bueno, lo esperado, Robert Lewandowski, 15 goles en la Champions League, líder goleador de la Champions, líder goleador de la Bundesliga, líder goleador de la Copa. Esperado, el mejor delantero de la UEFA Champions League 2019-2020, Robert Lewandowski. Mejor técnico de Europa en la temporada 2019-2020, también Hansi Flick, el artífice de todo esto, de este quíntuple que ya viene ganando el Bayern de Múnich. Cada una de las 5 competiciones que disputó en 2020 las ganó absolutamente todo. Todo el mérito, o gran parte del mérito, lo tiene el manager de ese equipo, que llegó, recuerden, como interino y terminó siendo el héroe, el salvador, el que rescató al Bayern de Múnich. Hansi Flick, mejor técnico de Europa 2019-2020. Y el mejor futbolista de Europa, ya no de la Champions, este es el premio al mejor futbolista de la UEFA de Europa. Ya saben, Robert Lewandowski, merecidísimo, un futbolista, repito, que lo ha ganado absolutamente todo, pero que ha sido protagonista en cada una de las competiciones que disputó este año y que las ganó, y que además fue el líder goleador en cada una de ellas. Robert Lewandowski, el mejor futbolista de Europa en 2020. Ahí está. Terminados los premios, entonces vamos a entrar con el sorteo de la Champions League 2020-2021. Vamos a estar viendo grupo a grupo y haciendo, ya dije, un análisis breve, porque vamos a estar, luego pónganle campanita a nuestro canal, porque vamos a estar analizando grupo a grupo. Todavía no ha salido el calendario. Esta fase de grupo va a empezar el 20 de octubre y va a finalizar el 9 de diciembre. En el resto de la semana, repito, vamos a estar grupo A, grupo B, un video para cada uno de los grupos viendo
también el calendario que va a salir mañana viernes. Así que no se pierdan esa serie de videos, pero hoy vamos a estar también pues adelantando algo y sobre todo viendo lo que ustedes comentan y viendo lo que ustedes predicen ahí abajo en los comentarios. Grupo A. Aquí lo tienen, Grupo A. Un grupo súper difícil, un grupo donde encabeza, por supuesto, el Bayern de Múnich, actual defensor, campeón defensor de la Champions League, acompañado del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Y luego completan el grupo el Salzburg, un equipo que ha lucido muy bien, recuerden, el equipo de Erling Haaland, nada más y nada menos, el ex equipo. Y termina el grupo A con el Lokomotiv de Moscú. Ustedes ahora en los comentarios me dicen grupo A, yo creo que va a clasificar y les voy a estar leyendo de verdad. Nuestra predicción, bueno, yo creo que no es difícil pensar que el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich deben pasar a octavos de final, aunque, repito, la visita a Austria, a ese equipo que siempre, de la Red Bull, que siempre pues haga buenos talentos, va a ser muy difícil. La visita también a Rusia no son nada fácil. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a estar analizando este grupo seguramente en el siguiente video que saquemos, porque va a ser el grupo A, vamos a ir por orden. El grupo B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y Borussia Mönchengladbach. Este equipo, este apartado, este grupo, por favor, está súper interesante. Yo diría que junto con otro que vamos a ver después, yo creo que este es uno de los grupos más difíciles que hay. Fíjense, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, finalistas de la Europa League, y Borussia Mönchengladbach, un histórico de la Bundesliga, no está pasando por su mejor momento en cuanto a títulos, pero yo creo que también un equipo de la Bundesliga, cualquiera que sea, entre las 4 grandes ligas que esté ahí en ese grupo, pues va a poner muchísima dificultad para cada uno de sus contrincantes. Aquí en este grupo, Real Madrid seguramente pasará. Recuerden, nunca predigas en contra de Real Madrid en la Champions, porque realmente son los reyes de esta competición. Y luego habría que ver quién sería el segundo lugar. Yo apuesto por el Inter de Milán. Ustedes, por favor, recuerden siempre dejármelo ahí abajo. Grupo B, clasifican este y este. Y les voy a estar, por supuesto, leyendo. Grupo C, Porto, Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella. Cuidado con este grupo C. Cuidado, que también tiene buenos elementos. Ninguno de los 4 equipos que componen este apartado son fáciles. Yo creo que también es un grupo bastante parejo, bastante difícil, aunque el Porto estuvo en el bombo A, es decir, fue cabeza de grupo. Creo que claramente el Manchester City es el que lidera este grupo y apostaría por el propio Porto o incluso por el Olympique de Marsella para seguir con el Manchester City. Déjenme en los comentarios. Grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta y Midland. Bueno, ahí es una pelea de 3, una pelea donde encabeza seguramente el Liverpool y el Ajax, y habría que ver cómo se comporta el Atalanta, que si me dejas escoger, yo clasificaría al Liverpool y al Atalanta, el Atalanta de Gianpiero Gasperini, que ha venido sosteniéndose en la cúpula europea durante las últimas campañas, sobre todo esta última campaña, y el empezar de esta Serie A ya pues están haciendo lo suyo, que es meter goles. Este grupo D, ustedes me van a dejar ahí abajo, pero yo creo que el Liverpool y Atalanta deben ser los clasificados. Grupo E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rennes, el equipo sorpresa de la Ligue 1, de la liga francesa. El Sevilla, campeón actual de la Europa League. El Chelsea, súper reforzado de Frank Lampard. El Krasnodar debe ser aquí el patito feo de este grupo. Y el Rennes, que ya saben, tienen a Camavinga y tienen, es verdad que se le fue el portero Eduard Mendy para el propiamente Chelsea. Ahí se van a encontrar los compañeros, pero yo creo que sí, que debe ser el Chelsea y el Sevilla en el orden que ustedes quieran. Vamos a estar dando el orden exacto de cada uno de los grupos, por supuesto, en cada uno de los videos que dediquemos a ellos, ¿no? En el grupo A vamos a estar diciendo el orden exacto que nosotros predecimos y vamos a estar analizando, repito, todo el calendario y todo, absolutamente todo. El grupo F, bueno, el grupo F tiene al Zenit como cabeza de grupo, al Borussia Dortmund, al Lazio de Ciro Immobile, el Bota de Oro, y el Club Brujas de Bélgica. Esto es un grupo también que, cuidado, que es un grupo bastante parejo. El Lazio viene haciendo unas buenas campañas. Yo creo que tiene, sobre todo en Milinkovic-Savic y en Ciro Immobile, sus estrellas máximas.
el Borussia Dortmund, bueno, se ha reforzado, tiene algunas sesiones, tuvo algunas bajas importantes como Hakimi, pero es lo más de lo mismo. Tenemos ahí a Erling Haaland, tenemos ahí a Jadon Sancho, que lo van a aguantar seguramente. Tiene a Marco Roy, bueno, ¿qué voy a hablar? Creo que, aunque el Zenit fue por sorteo, cabeza de grupo, repito, aquí me pasa igual. Creo que el Borussia Dortmund en primer lugar y luego estarían disputándose entre el Zenit y la Lazio. Quiero pensar que la Lazio sería el otro clasificado de este grupo F, pero ustedes tienen, como siempre, la última palabra. Grupo G: Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev y Ferencváros. Bueno. Aquí tenemos el enfrentamiento que tanto esperaban todos los aficionados, la mayoría de los aficionados. Yo creo que nadie queda ajeno que la Juve y el Barcelona estén en un mismo grupo de la Champions. Vamos a ver enfrentarse a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, pues en este grupo G, dos veces, uno en Barcelona y otro en Turín. Yo creo que esta es la máxima atracción de este apartado G, pero también es una de las máximas atracciones de la Champions League. Aquí yo creo que no hay duda, Juventus y Barcelona pasarán. Vamos a estar después viendo en el análisis de este grupo quién va a ser primero, quién va a ser segundo, cuáles son los pronósticos de cada uno de los partidos, así que atentos. Y terminando el sorteo con el grupo H, tenemos al Paris Saint-Germain, al Manchester United, al Leipzig y al Başakşehir turco. Yo creo que este grupo también se las trae. Cuando sortearon las tres primeras etapas, creo que este era el grupo de la muerte. Tenemos a París, tenemos a Manchester que viene renaciendo, y bueno, al Leipzig, que siempre en el Leipzig de Nagelsmann, que yo siempre lo doy, siempre es luchador, siempre ha clasificado a octavos de final. Y luego cuando tienes que visitar Turquía también te complicas con cualquier equipo turco, que fue el que completó este grupo H. Dificilísimo grupo. Cualquiera diría PSG y Manchester United, pero repito, no dejen fuera, o por lo menos no descarten directamente al Leipzig de Julian Nagelsmann. Así ha quedado el grupo, lo están viendo, así ha quedado, disculpen, el sorteo de la Champions League. Repetimos dos cosas. La primera, parezco que estoy repitiendo una y otra vez, pero de verdad, les insisto, dejen sus pronósticos grupo a grupo, los dos clasificados por cada uno de los grupos, en los comentarios, y recordarles que activen la campanita. Hay veces que no les está llegando la notificación, verifiquen que tienen activadas todas las notificaciones en la campanita al lado del botón de suscribirse, porque vamos a estar analizando grupo a grupo, un video por grupo, a partir de esta semana ya, hasta que empiece la UEFA Champions League el 20 de octubre, el 20 y 21 de octubre, y finalice el 8 y 9 de diciembre. Ustedes tienen la última palabra. Ustedes me van a dejar también en los comentarios qué les ha parecido, qué les pareció el premio a Lewandowski, qué les pareció el premio a Kevin De Bruyne, qué les pareció el sorteo en general. Les voy a estar leyendo. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón, y el balón ya está rodando en la Champions League. Chao.